Muchas veces las personas dan por hecho de que uno por ser sacerdote ya tiene bien o asegurada la salvación, o que permanentemente estamos muy cerca de Dios, o que constantemente estamos viendo el rostro de Dios, o que no tenemos ninguna dificultad en nuestra vida espiritual. Nos lo dicen así: usted que está tan cerca de Dios, ayúdeme con tal oración. Pero no hay tal cosa. El camino que muchas veces ustedes tienen que hacer es el camino que nosotros mismos tenemos que hacer. Ustedes están llamados a la conversión, nosotros estamos llamados a la conversión. Así como hay días en que ustedes tienen momentos de oscuridad, también nosotros tenemos momentos de oscuridad. Hay días en los cuales ustedes no sienten como la respuesta a su oración, y nosotros los sacerdotes también tenemos días en que nos sentimos respuesta en nuestra oración. Los grandes maestros espirituales, me refiero a un hombre como San Juan de la Cruz, que era un místico, Santa Teresa de Ávila, que era una mística, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Ignacio de Loyola. Todos ellos nos hablan a nosotros de esos momentos espirituales en los cuales uno puede tener mucha oscuridad. Ellos de hecho la llaman la noche oscura. San Juan de la Cruz habla de su noche oscura en uno de sus escritos y dicen que esa noche oscura le duró 3 años. No fue una noche, fueron casi 1000 días, 3 años. ¿Y en qué consistía esa noche oscura? En que sentía que Dios que se había ocultado de su rostro, que Dios no escuchaba su plegaria, que no encontraba respuesta en el Señor, que no sentía la presencia de Dios. Sin embargo, Juan de la Cruz nos enseñó a nosotros que independientemente de cómo se sintiera, él fue capaz de perseverar, y que aun cuando tuviera mucha sequedad o sintiera su vida espiritual como un desierto estéril, dice: no importa, yo seguí orando permanentemente hasta el momento de poder encontrar la respuesta de Dios. Me imagino que ustedes han vivido esa experiencia. Hay días en los cuales, y pienso en este momento, por ejemplo, cuando una persona hace un retiro, cuando la gente sale de retiro, sale eufórica, súper contenta, y dicen: no, encontré al Señor, encontré el rostro de Dios. Pero esa euforia de los primeros días posteriores al retiro pronto se acaba, y las personas vuelven a sus andanzas, y ya la alegría del encuentro no permanece, y vuelven otra vez a sentir como que todo volvió a quedar en oscuridad. Obviamente en momentos como ese yo me pregunto por qué hay momentos en los cuales uno sí encuentra el rostro de Dios y por qué hay momentos en los que no. ¿Qué sucede para que en algún momento uno experimente que tal vez Dios nos esconde su rostro? Todo depende de qué hay dentro de nosotros. El corazón, los afectos o desafectos de su corazón, las cosas que le importan a usted o que no le importan, aquellas cosas en las cuales usted invierte su vida, su afecto, su tiempo y hasta su dinero, marcan muchísimo esa forma de relación con el Señor. El corazón, miren, en la Biblia, el corazón es el órgano más importante de todos, porque el corazón es el símbolo de lo que nosotros somos. Tanto así que fíjense que nosotros, cuando vamos a hablar de un afecto poderoso, siempre sacamos el corazón por delante y decimos: te amo con todo mi corazón, porque también indica para nosotros en el corazón qué es lo que realmente nos importa, qué es lo valioso para nuestra vida. Nosotros vamos en este camino del tiempo de Adviento. Hoy, el segundo domingo, falta el domingo 17 y el domingo 24 para celebrar la Navidad. Es un camino apenas de preparación, es un camino, podríamos decirlo, casi que de desierto, donde interiormente nos vamos preparando para que el nacimiento de Jesús tenga mucho significado. No un nacimiento artesanal, no un nacimiento en un pesebre, sino un nacimiento existencial, un nacimiento en la vida que la transforme.
En la vida, todo necesita preparación. Si un hijo suyo se va a graduar, usted prepara el grado de su hijo. Que la toga, el birrete, la ropa, a lo mejor la reunión con la familia y con los amigos. Todo eso requiere de preparación. Si usted se va a casar o los que se casaron, preparan con mucha anticipación la boda, la lista de los invitados, lo que van a ofrecer, el vino, la comida, el lugar, la música, todo es una preparación. Nosotros en la vida no deberíamos hacer improvisadamente nada. Menos aún, deberíamos improvisar la vida espiritual. También requiere de preparación interior, de preparación existencial. Pero la preparación espiritual es muy específica y eso no se hace de cualquier manera. Para que un acontecimiento espiritual nos marque, tenemos que haber preparado adecuadamente. Fíjense, algunas personas consideran que la preparación es tan crucial que hay cosas que no hacen precisamente porque a lo mejor sienten que no tienen las cosas que necesitan para poder celebrar. Hay gente que no ha bautizado a sus hijos porque dicen, los padrinos no están, viven en el exterior, vaya uno a saber cuándo vienen, que vienen dentro de 4 años, no los he podido bautizar porque no tenemos para la reunión, no he podido conseguir el vestido para el bebé. Yo tuve la oportunidad en algunas parroquias en las que estuve, niños que se prepararon para la primera comunión y 2 días antes los papás echaron para atrás la celebración del sacramento porque no tenían forma de alquilar el vestido para sus hijos. Entonces, si no hay vestido, no hay primera comunión. Y así pasa con muchas cosas. Hay cosas que no hace porque siente que no tienen la preparación exterior para ello. Hay gente que no se ha casado porque dicen, no, es que para eso se necesita unos anillos y no tenemos. Se necesita una reunioncita y no tenemos. Se necesita un vestido y no tenemos. La boda sale muy cara, dicen algunos. Todo en la vida necesita ser preparado. Entonces vuelvo a la reflexión que me hacía ahora. Porque hay momentos de la vida en los cuales uno puede sentir que su corazón está en tinieblas. A lo mejor alguno de ustedes está en este momento así, diciendo, yo siento la presencia de Dios lejana, silenciosa, oscura. Dios se escondió de mi rostro. La oración no me sabe a nada, mi oración es estéril, o a lo mejor es simplemente repetitiva, no me significa nada. Yo encuentro una posible respuesta en la primera lectura de hoy del libro de Isaías, donde el Señor, a través del profeta, dice, una voz grita, prepárenle un camino al Señor. Preparación. Pero dice ¿dónde? Dice en el desierto. El desierto, bíblicamente, no es un lugar geográfico. El desierto es una experiencia existencial. El desierto no significa vámonos para la Alta Guajira, a ver si allá podemos preparar la vida, a ver si allá podemos preparar mejor la Navidad. O nos vamos para la Tatacoa, o nos vamos para tal lugar desértico. No, el desierto no es un lugar geográfico. El desierto es una experiencia existencial. Y aquí vale bien una pregunta. Si nos estamos preparando para la Navidad, ¿consideran ustedes que lo que han hecho hasta ahora se parece a un desierto? Salir de compras es un desierto. Correr de centro comercial en centro comercial, chiflarse uno, enloquecerse, llenarse de regalos y tener una lista interminable de personas a las que les vamos a dar cosas o pensando qué queremos nosotros mismos. ¿Es una experiencia de desierto? ¿Consideran ustedes que ahí está el desierto? Yo pienso que no. Por lo menos los adultos, que estamos ya en otro plano, deberíamos estar pensando muy distinto a un niño. A un niño se le entiende, el niño quiere estrenar ropa, el niño quiere un juguete. Vale, mientras es un niño, le tratamos como un niño y le acomodamos la Navidad para que la celebre como un niño, pero ya nosotros de adultos, nuestra preparación tendría que ser totalmente distinta.
una preparación que nos lleve a una transformación de la vida y no simplemente a la posibilidad de poder tener un vestido nuevo. A los adultos no nos debería importar hoy eso. Deberíamos poner los acentos sobre cosas distintas. Y sigue diciendo el profeta Isaías: prepárenle un camino al Señor en el desierto, allanen la estepa, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Todas esas características de un terreno geográfico son las características de una experiencia existencial. En el corazón están las montañas, los caminos torcidos, los senderos escabrosos y están los valles que necesitan levantarse. ¿Qué es una colina levantada? Se lo voy a explicar con esta figura. Cuando nosotros en nuestro ego inflado sentimos que somos mucha cosota, esa montaña hay que bajarla. Cuando nosotros en nuestro ego desinflado sentimos que somos hacia abajo poca cosa, eso hay que allanarlo. Cuando uno se siente mucha cosa, eso hay que bajarlo. Cuando uno se siente poca cosa, eso hay que levantarlo. ¿Saben cómo le llamamos nosotros en nuestro lenguaje? La estima, la propia valía personal. Hay egos nuestros que se inflan tanto, que nos levantan de una manera que impide la presencia de Dios en nuestra vida. O a veces hay una estima tan herida, tan lastimada, que también necesita ser levantada. Fíjense que hay cosas que hay que bajar y hay cosas que hay que levantar. Todo eso está dentro de nosotros. Si usted se aprecia, tiene cosas que levantar. Y si usted o yo nos creemos más que los demás, hay cosas que necesitamos bajar. Que los montes y las colinas se bajen, que lo torcido se enderece. Yo estoy seguro que todos, sin excepción, sabemos que hay cosas en nosotros que están torcidas, que necesitan corregirse. Pecados, defectos, imperfecciones. Y que hay terrenos que son pedregosos, escabrosos, lleno de piedra, que cuando uno camina son las que permanentemente a uno le hacen tropezar. Cuando ese proceso se hace, es más fácil vivir la experiencia de Dios. Cuando no se hace, cuando no somos capaces de reconocer nada de nuestro terreno existencial, es mucho más difícil el encuentro con el Señor. Preguntémonos, ¿qué es lo que hay que corregir en la vida? Y yo quiero hacerle a usted una pregunta escueta y directa. ¿Usted tiene resentimientos, rencores, deseos de venganza y odios en su corazón? Resentimientos, rencores, deseos de venganza y odio. 4 cosas distintas. Si esas cosas no aprendemos en el camino a liberarnos de ellas, el proceso de encontrar al Señor, de poder escuchar su voz, es muy difícil. Y ese es el sendero en el desierto que hay que preparar al Señor, que es lo que nos dice el profeta Isaías. Preparen el camino del Señor. Hay que preparar el corazón. Aquí no se trata de preparar la casa. Aquí se trata de preparar la vida. Cosas que nos permitan a nosotros, en medio de la libertad, decir, ahora sí puedo darme cuenta cómo quiere el Señor llegar a mi existencia. Con un agravante.
Si usted no está dispuesto a soltar, eso hay que soltarlo y hay que permitir que el Señor lo sane. Se agrava fisiológicamente cuando las enfermedades aparecen en su vida y repercuten, llevándolo incluso a la posibilidad de la muerte. Muchas veces algunas personas tratan de interpretar espiritualmente, teológicamente, ciertas enfermedades que tienen explicación teológica. Hay gente que sale de un cáncer, por ejemplo, pero a los 6 meses o al año le reaparece. La pregunta es, ¿por qué? Porque hay enfermedades crónicas que nunca terminan de ser sanadas. Porque hay vientres que no son capaces de concebir. ¿Por qué se produce, por qué puede llegar a producirse una calvicie? La caída intermitente del cabello. La explicación teológica que hay para eso es que hay enfermedades espirituales de base que generan enfermedades físicas. Y que si uno no está dispuesto a soltarlas, puede tomarse la farmacia entera, pero no va uno a sanar. Los psicólogos y los médicos saben cuál es la enfermedad del mundo actual. Son enfermedades de carácter psicológico. Y todas esas cosas terminan uno somatizando. Y el cuerpo revela que algo por dentro está pasando. Hay gente que, por ejemplo, en las enfermedades que tienen que ver con la piel, miren, las enfermedades de la piel son las más difíciles de curar. Los dermatólogos siempre tienen asegurado la clientela, porque esas enfermedades difícilmente se curan, porque la piel es el tacto al 100%, es el órgano más grande del ser humano. Y muchas enfermedades espirituales se manifiestan a través de enfermedades de la piel. Hay enfermedades del hígado, no derivadas del vicio, obviamente, que traen una afectación, pero por asuntos puramente anímicos. Piense simplemente, para tratar de corroborárselo, cuántas veces nosotros vemos a una persona que nos incomoda y nos fastidia. ¿Se ha dado cuenta cómo reacciona su cuerpo? La taquicardia, que se puede poner usted pálido, que puede ponerse sudoroso. ¿Usted cree que las cosas que uno siente no repercuten en la forma como el cuerpo reacciona? Por eso Jesús, siempre que le llevaban a un enfermo para que lo sanara, Jesús nunca sanó enfermedades físicas sin antes sanar enfermedades espirituales. Y por eso siempre le decía al enfermo, tus pecados quedan perdonados. Primero decía eso y después decía, levántate y echa a andar, porque sabía que esa parálisis era producto de una situación espiritual, que esa ceguera era producto de una situación espiritual. ¿Cómo creen ustedes que uno puede pedir a Dios sanación física si no está dispuesto a sanarse espiritualmente? Todas esas cosas que uno sabe que no lo van a conducir a nada bueno, sino que lo van a llevar a uno a la muerte. Vea, hermano, o suelta, o perdona, pero si no lo hace, la enfermedad no va a desaparecer de su vida nunca. ¿Quiere sanarse físicamente? Tiene que revisar por dentro qué tengo yo en mi corazón que me impide poder levantarme de esta cama. Y las enfermedades espirituales no tienen cura farmacológica. Las enfermedades espirituales solamente tienen sanación espiritual y sanación sobrenatural, que es una obra de Dios. En una casa no debería haber miembros de una familia que se odien o que no se hablen. Eso no debería existir. Convivir bajo un mismo techo, dos personas que no son capaces de hablarse, que se evitan, eso los va a enfermar a los dos.
Nosotros en nuestros hogares deberíamos tener siempre esos letreros que a veces nos gusta poner en la casa. Hay gente que le gusta poner muchos letreros: Dios bendice este hogar. Yo se los cambiaré por otro. Háganlo en computador, en hojas de papel, de tamaño carta, lo hacen así a lo largo. En esta casa todos sabemos perdonarnos, y póngalo en un lugar visible para que cuando abra la puerta principal, lo primero que tenga delante es eso. Y que usted siempre recuerde, aquí nos perdonamos. Aquí nadie odia a nadie. Aquí nadie permanece sin hablarle a nadie. ¿Recuerdan cómo eran los procesos de reconciliación de los abuelos nuestros? Cuando los hermanos se peleaban, los amarraban. Hasta que no se contenten, no los soltamos. Pues hay situaciones en las cuales uno dice, o aprendemos a reconciliarnos, o aquí nos vamos a enfermar todos. Eso es allanar el sendero, eso es preparar el camino del Señor en el desierto, para que la Navidad no sepa simplemente a natilla, a buñuelos y a pasteles y tamales, para que la Navidad sepa a perdón, para que la Navidad sepa reconciliación, para que los abrazos tengan un sabor distinto y no sean simplemente los abrazos de la formalidad, sino los abrazos de la reconciliación. Aquí está en juego todo. Aquí está en juego nuestra salvación. Está en juego la unidad de nuestra familia. Está en juego nuestra salud física. El que no está dispuesto a preparar su corazón con este tipo de cosas, bajando lo que sea montañoso, pregúntese, ¿qué hay crecido en mí? Lo que a veces llamamos nosotros es que está muy crecidito. Esa montaña que hay que bajar, que las colinas bajen, dice la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que hay de crecidito en mí? ¿En qué me he crecido? ¿En qué me siento mejor que los demás? O lo otro, para los pelados también, cuando están en ese proceso de transformación de su cuerpo, que su autoestima se ve destruida, ¿qué hay de hondo, de profundo en mí? Ese sentimiento de poca valía, que yo no sirvo, que mi vida es una porquería, que fulanita no me miró, que fulanito me dijo gorda, que esos huecos, dice el Señor, hay que allanarlos. El camino del Señor hay que prepararlo. Y eso no se prepara con luces navideñas, hermano. Las luces navideñas iluminan la casa, pero ¿quién ilumina el corazón? Eso es lo que debería preguntarle. ¿Quién ilumina mi corazón? Porque uno puede tener una casa muy iluminada, pero un corazón muy lleno de tinieblas. Que no sea así. Todavía hay un tiempo para hacer este camino. Hagámoslo, y que cuando ustedes se junten hoy a encender la segunda vela de la corona, quienes la tienen en casa, o los que no, puedan reunirse un ratico en familia, ojalá por la noche. Vamos a pedir al Señor que nos dé la capacidad, que si entre nosotros tenemos algo, nos podamos perdonar, que podamos amarnos de verdad. Así cerramos la cabida a las enfermedades. Así podemos vivir con eso que tanto nos gusta, salud. Pero unido a la salud, la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,